Tema 3. Lo psicosexual en el desarrollo del niño. Teorías psicoanalíticas de la adaptación al medio social y el desarrollo de la personalidad. Personalidad. Lindgren y Birne, 1975, lo definen como las formas relativamente duraderas y congruentes de conducta que caracterizan a cada individuo. Se mencionan dos enfoques básicos, nomotético e ideográfico. Nomotético es utilizado por los psicólogos de personalidad social que busca bases para hacer afirmaciones sobre la condición humana. Y el ideográfico es utilizado por los psicólogos clínicos que intentan comprender los problemas de los pacientes. Puntos de vista freudianos sobre la motivación humana. Freud, 1924, consideró la personalidad con base en la dinámica, es decir, como una interacción de fuerzas internas que interactúan para impulsar al individuo y avanzar, y también evitar que se vaya demasiado lejos. Freud, 1925, especificó la dinámica de la personalidad como teoría de instintos y de factores intrínsecos de motivación. La sexualidad es el motivo humano básico. Freud nunca compara la conducta sexual infantil con la conducta sexual adulta. Freud determinó 3 niveles en la vida mental: consciente, preconsciente e inconsciente. También habla sobre las divisiones estructurales de la personalidad: id, ego y el superego. El ego comprende una conciencia del yo, opera a través del pensamiento realista. El superego actúa como medio de control importante. Anna Freud sostenía que cada niño utilizaba su ego para defenderse de la ansiedad de una manera característica. La represión es uno de los principales mecanismos de defensa del ego. Las etapas del desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica, genital. Características de las etapas: oral, su satisfacción es por la boca. Anal, está relacionada con la eliminación. Fálica, en los varones está marcada por el Edipo, es apego con la madre, y en las niñas, Electra. Genital, se finaliza con la pubertad, la adolescencia y el principio de la vida adulta. Adaptación al medio social, interna y externa. 2 tipos de explicación para los cambios que tienen lugar en la conducta de los niños a medida que se convierten en miembros de la sociedad. Las teorías de aprendizaje se centran en el ambiente del niño. Las teorías de personalidad se relacionan con su vida interna. Las 2 teorías no descartan los efectos del ambiente. Hacen hincapié en la importancia de las experiencias del niño con los más allegados. Experiencias que desarrollan experiencias sociables. Ambos enfoques son necesarios, uno complementa al otro. Perspectivas en la personalidad de la primera infancia. Teoría psicosexual y psicosocial. Al hablar de la personalidad de la primera infancia, primeramente se encuentra la etapa fálica, en la cual los niños están influidos por un vínculo sexual a su madre y las niñas a su padre. Esta etapa está relacionada con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Enseguida está el desarrollo del superyo. El niño se identifica con el padre del mismo sexo. En la primera infancia es rígido, pero con la madurez se vuelve más realista y flexible. Y en esta etapa integra los estándares morales de ese padre, ya sea de la mamá o del papá. Evaluación de las teorías psicosexuales y psicosociales. Primeramente se menciona la teoría freudiana. A pesar de que Freud le dio nueva dimensión a nuestra percepción del desarrollo de nuestra personalidad en la primera infancia, muchas de sus ideas han sido criticadas en forma severa. Sus teorías, en términos generales, se consideran inadecuadas para explicar la forma como se desarrolla la personalidad. En cuanto a la teoría de Erikson,
Ha sido criticado por tomar al hombre como el estándar normal para el desarrollo. Ha modificado algunos aspectos de sus creencias al sostener con su filosofía que las influencias sociales son en verdad importantes. Y esto se ha dado ignorando o minimizando diferentes influencias culturales en los dos sexos. Emociones y actitudes. Primeramente vamos a hablar de la identificación. Esta es vista como la consecuencia de observar e imitar un modelo. A través de este proceso, el niño adopta las características, creencias, actitudes y comportamientos de otra persona o grupo. En cuanto a la identidad sexual, hace referencia a los valores que los niños asimilan de la sociedad, es decir, ejerce influencia en los papeles de género y el comportamiento de los hombres y las mujeres. En las diferencias sexuales, son diferencias biológicas reales presentes en los sexos. En la diferencia de género, en la diferencia psicológica entre los sexos. En cuanto a los papeles de género, se refiere a los comportamientos y actitudes que una cultura considera apropiados para los hombres y para las mujeres, en la cual se espera que las mujeres críen a los niños, que sean sumisas y dependientes, y los hombres dominantes, agresivos, activos, independientes y competitivos. Esto varía de una cultura a otra. En la identidad de género es el comportamiento del sexo propio y del sexo de otros. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo la llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Teorías que explican el desarrollo de la identidad sexual en diferentes formas. Primeramente se menciona la teoría psicoanalítica. Dentro de esta teoría, los niños emergen del periodo fálico con un sentido firme de su masculinidad o su feminidad, y la forma como resuelven la crisis del complejo de Edipo y de Electra mencionados anteriormente. Dentro de esto se determina el grado de adaptación a su género. Enseguida viene la teoría del aprendizaje social, en la cual pues implica que la tipificación de género se aprende mediante la imitación de modelos y que pueda ser modificada si los modelos cambian su comportamiento. Posteriormente, en la teoría del desarrollo cognitivo, pues se habla del concepto del niño como agente principal de su propia socialización del género, pero la continuidad del género normalmente se adquiere entre los 5 y los 7 años. Finalmente se menciona la teoría de esquema de género. En esta teoría los niños se adaptan a su papel de género en el medio social al desarrollar un concepto de lo que significa ser hombre o mujer. Ana Freud, en sus aportaciones del psicoanálisis, nos da algunas respuestas que nos podemos plantear los maestros, a la vez que nos plantea algunos peligros que corremos en la práctica docente. Nos menciona que el primer peligro es que se trabaje con un solo grupo de edad, porque esto favorece que se descuide el hecho de que cada edad es un estadio en la transición en el proceso de la niñez. El segundo de los peligros es el trabajar en una proximidad demasiado estrecha con los niños, porque corremos el riesgo de verlos fuera de proporción y se puede o nos podemos ver atrapados por las vidas de los niños. El tercer y último peligro es el de ligarse tanto al niño como para pensar que éste nos pertenece, lo que puede provocar sufrimiento al momento de la separación y endurecer la personalidad como un mecanismo de defensa. Si adoptamos este punto de vista, ¿no se tornan impersonales nuestras relaciones con los niños? La respuesta es no. De esta manera, todos y cada uno de los niños se convierten en una figura de verdadero interés para la maestra. Porque si la maestra ve en el niño algo que le recuerde su propia niñez, va a querer ayudarlo. Pero si el niño le recuerda algo que la amenaza o la amenazó en su niñez, su actitud hacia él será distinta. Este es precisamente el peligro del enfoque personal, porque va a influir en el trato y la atención que se le dé a los niños. ¿Qué hacer con el niño que padece carencias emocionales?
tratarlos en su justa dimensión. La actitud hacia la madre es exigente basada en los deseos instintivos del niño. En cambio, la actitud hacia la maestra es de disposición, de un contrato de dar y recibir. Si como maestras desempeñamos el rol de madre, obtenemos la exigencia de atención y afecto exclusivos del niño, el deseo de liberarse de todos los niños de la clase. Por ello no es conveniente tomar un rol de madre en las aulas. ¿Debe la maestra mostrarle afecto a los niños? Freud dice que la maestra debe responder con calidez suficiente como para satisfacer al niño, pero sin comprometerse. En este sentido, el contacto físico debe dejársele única y exclusivamente a la madre. Entonces, ¿qué tipo de interés tendrá la maestra por el niño si su actitud emocional tiene que mantenerse bajo un control tan estricto? La maestra deberá considerar a cada niño en función de la estructura de su personalidad, que está conformada por las pulsiones que claman por satisfacerse, el yo, que regula la satisfacción de las pulsiones y establece las conexiones con el ambiente, y el superyo, constituido por sus exigencias personales, por sus ideales y por su moralidad. La comprensión de la estructura de la personalidad ayudará a los maestros a no tratar del mismo modo a niños de diferentes edades. En el caso de preescolar, la maestra trata con los deseos instintivos del niño a través del juego. En primaria, trata con el yo y sus intereses intelectuales. Al niño que ya tiene un super yo desarrollado, deberá permitírsele que resuelva los conflictos morales en su propio interior. ¿En qué medida son visibles las pulsiones del niño en la escuela primaria? La guía, los juegos orales como la succión de los dedos, interés por deposiciones y micciones, las fantasías, la masturbación, la agresividad, la jactancia, la curiosidad. La curiosidad es una de las pulsiones tempranas que la maestra de escuela primaria puede utilizar plenamente. Es de esta manera que finalizamos el tema 3, agradeciendo de antemano su atención.